¿Qué tal? Muy buenas. Un placer saludarles y desearles, como es habitual en nuestros comienzos, pues que la salud les acompañe y que la paz la convivamos todos. Deseo lo mejor. Bueno, vamos a hablar hoy, vamos a disfrutar. Yo para mí es disfrutar de una historia que quiero compartir con ustedes. Vamos a hablar de un personaje, de una personalidad, de una mujer fuera de lo común como mujer. Pero como profesional de lo que hizo fue la number one, incluso igualando a los mejores a sus niveles en estima social, en admiración social y naturalmente en nivel profesional. Estoy hablando de una locutora periodista con una voz influyente, la voz femenina más influyente del siglo XX, se ha dicho, y les puedo decir que yo pienso lo mismo, soy y he sido compañero de ella, he trabajado en el mismo medio que ella, unos años, un número de años. Fue tremenda esta mujer. Lástima que hablemos en pretérito. Fue tremenda. Voz, periodismo, fuerza, poderío, influencia, protagonizó muchísimas polémicas con artistas, con profesionales de la comunicación o no, y que en muchos casos se vieron en los tribunales. Estoy hablando de una persona grande en España. Vamos a acercarnos y quiero compartir con ustedes la historia de la figura de una mujer llamada Encarna Sánchez. Nombre sencillo, apellido sencillo, grande como muy pocos. Vamos a intentar acercarnos. Yo confío absolutamente en conocer y compartir esta historia porque tengo a dos magníficos compañeros y que son nuestros invitados y queremos alcanzar a conocer mucho de lo que se ha dicho, de lo que se ha sabido e incluso de lo que no se ha conocido hasta ahora de Encarna Sánchez. Vamos a disfrutar con dos profesionales de la comunicación. Sus nombres son, el orden en este caso no va a alterar el producto, Juan Luis Galiacho y Pedro Pérez. Pedro Pérez y Juan Luis Galiacho. Vamos a disfrutar con ellos, con dos profesionales, dos magníficos y extraordinarios colaboradores que sin ellos Encarna Sánchez no hubiera llegado tan lejos o lo hubiera tenido algo más difícil. Quiero decir de modo especial Pedro Pérez, quizá porque Pedro, yo he tenido con él más roce, físico, contacto, diario. Un extraordinario productor que yo lo único que podía hacer era admirarle cómo se movía en las redacciones y un extraordinario radiofonista que convivió minuto a minuto, programa a programa, día a día, noche a noche, tarde a tarde, porque Encarna triunfó por la tarde, por la noche y todos los días. Y durante un porrón de años estuvieron juntos. Pedro Pérez comenzó en esta profesión, observen ustedes, porque a veces hay chicos jóvenes. Utilizo a estos profesionales, y si me siguen un poquito, habrán visto ustedes, que suelo utilizar a los profesionales de lo que sea, porque, y decir lo que pienso de ellos, que los admiro porque son faros, son guías, son antorchas que van abriendo camino, ¿no? Son gente que empieza desde lo más sencillo y más humilde. Pedro Pérez comenzó esta profesión de comunicación, de periodismo, en Radio Miramar de Barcelona. Allí conoció a Encarna Sánchez, a quien él ya apodó como su madre periodística. Lo hizo periodista, le enseñó todo y más. ¿Y cómo empezó, como les decía? Pues de telefonista en Radio Miramar de Barcelona. Ahí surgió una oportunidad que yo creo que ni él se lo esperaba, que esto iba a llegar donde llegó. Y es que el portero de la finca un día estaba enfermo y le dijo: "Hey, joven, chaval, Pedro, ¿te quieres ganar un dinerillo cogiendo el teléfono por la noche?" Pedro Pérez, buenas tardes. Juan Luis Galiacho, buenas tardes. Hola. ¿Qué tal, Pedro? No supiste decir que no, ¿verdad? Gracias por esas palabras tan cariñosas y entrañables, ¿no? Que nos has dedicado a los dos. Os quiero mucho. Es mutuo. Eres otro grande de la radio. Gracias. Pero estamos eres un grande de la comunicación. Es que la radio se basa en las personas, no solo en los medios. Las personas son muy importantes.
Exacto, sí, esto lo hemos visto también con los genios, con los que estaba, por decir así, hermanado en nivel, como decía al principio, social y profesional, porque Encarna Sánchez tomó el nivel y la altura en su momento de Luis del Olmo, Iñaki Gabilondo, José María García y otros grandes. Podemos hablar de Hermidas y de muchos otros más. La verdad es que lo de Encarna Sánchez ha sido extraordinariamente importante en el mundo de la comunicación en España y sobre todo para mí desde el punto de vista femenino, que siempre tienen las mujeres. No sé si la culpa la tenemos los hombres, los medios, la situación o la sociedad, la tenemos todos o no hay culpables. Pero esta mujer dijo, yo me abro camino, y le dijo a su madre, vámonos a Madrid, que voy yo. Es que me emociona. Porque eso de decirle a su madre, mamá, que los edificios son muy grandes, que cuenta Pedro en el libro y Juan Luis, pero tú no te preocupes, que yo voy a triunfar aquí por cojones. ¿Dijo eso Encarna, Pedro? Así es, y así como tú lo reflejas, lo contamos en el libro, José Luis. Ella viene de Almería, ¿no? Porque ve que aquello se le queda pequeño ya. La radio allí ella comenzó con 15 años, ¿no? Y se le quedaba pequeña, ¿no? Y ella quería triunfar. Y se reunió a los compañeros, precisamente, por ejemplo, a Paco Montecada, que era el director de Copa Almería, que seguro que tú lo has conocido y que lo has tratado, ¿no? Y a otros compañeros, y les dijo, mira, yo aquí ya lo tengo hecho todo, me voy a Madrid, y yo me voy a Madrid a triunfar por cojones, ¿no? Por huevos. Y efectivamente, llegó a Madrid, se fue a la escuela de radiodifusión, la única que había para sacarse el carnet de radiofonista, y había el director, Aníbal Arias, ella le pide hacer un examen oral. Y él dice, bueno, vamos a hacer esto, porque el curso son 4 años. Y él le da la oportunidad, ve algo en aquella chavala, ¿no? En aquella joven que quiere abrirse paso. Y le hace un examen oral que dura casi 3 horas, en la cual ella por primera vez, luego lo repitió, se hace una entrevista a sí misma. Y entonces, bueno, quedó asombrado, le dieron su carnet y empezó a trabajar en Radio España de Madrid. Era la antigua escuela de periodismo, cuando no existía la Facultad de Ciencias de la Información, por donde pasaron todos los grandes, incluso los que hemos mencionado, sí. Es tremendo lo de esta mujer, cómo llega a Madrid, cómo funciona, cómo se abre camino, cómo lucha. Bueno, no sé si quieres añadir algo más, Juan Luis, por ir simultáneamente contando. Sí, no, quería añadir sobre todo que lo has dicho tú, sobre todo que Encarna Sánchez fue una pionera en todo, pero sobre todo en la lucha por la mujer, ¿no? Tú lo conoces perfectamente, los grandes poppers, los grandes comunicadores de la radio eran todos hombres. David Glané, José Luis Péquer, Joaquín Prat, estamos hablando de hombres, ¿no? Y que llegara una mujer como Encarna a poner las narices, los arrestos encima de la mesa, es decir, hasta aquí hemos llegado. Las locutoras también somos personas, no solamente somos meras acompañantes de los hombres. Y eso ya sabes que le ocasionó muchos problemas en esa etapa, hasta que puso ya quién era Encarna Sánchez encima de la mesa, y fue cuando empieza en Radio España a hacer ese programa, que también es pionero en la madrugada, donde no había madrugada en la radio, y donde aparece una mujer en una franja que era todo hombres. Sí, sí. Y además, bueno, cambia y tal. Vamos a seguir un poquito, si os parece, pero vamos, podemos saltar hacia adelante y hacia atrás. Seguir un poquito, digamos, un poco el desarrollo de la profesional, ¿no? Porque como bien explicáis en el libro, gracias a vuestro libro, muchas gracias, porque los que somos de radio, los que somos del medio, esto se agradece mucho, ¿no? Se agradece mucho porque nos acercamos más. Yo he tenido la suerte de compartir con Encarna desde el 85 al 93, final del 92, que es una etapa importante, y ahí es donde Pedro y yo... Una etapa muy importante. Sí. Muy importante de Encarna. Es que hay muchas cosas que vais contando, digo, es que yo lo he visto. Sí, claro. Esto como que cuenta otro grande de esa emisora que estaba ahí, siempre me ha contado de él era otro líder de la comunicación en COPE. Claro. Bueno, Encarna es la estrella.
Y vosotros, artífices de que esa estrella llegue y tome vuelo y luzca y brille y se convierta en lo que se convirtió. Además fue una mujer ya de niña con muchos problemas, con muchas dificultades, que con 4 años ve que fusilan a su padre en la muralla del cementerio de Almería. Luego hay otras etapas para ella desafortunadas, decís, leo literalmente, desgraciada, que le marca su carácter y su desafío en la que es cuando su madre con 5 niños pequeños y ella Se nos ha ido un poco el sonido, José Luis. Ahora sí, ahora ya te escuchamos de nuevo. ¿Se ha cortado? ¿Me oís? ¿Me oís? Sí, ahora hemos recuperado. Estaba contando, no sé si os habéis perdido un poco el comentario, en fin, lo que estáis, lo que vosotros habéis narrado en el libro, ¿no? Que hay una etapa muy difícil, muy desgraciada para esta mujer, ¿no? El desafío en la vida, que es cuando su madre con 5 pequeños tiene que ponerse a trabajar, a fregar, porque matan a su marido. Lo de la guerra era, no sé, final de... Me parece que en agosto del 39 contáis, o sea... Así es. Es que es una cosa tremenda, ¿no? Esto ha pasado en muchas familias, pero esta es una de ellas. Y la pequeña, la niña, que además sufre malos tratos y abusos, es la que un día tiene que saltar a la palestra y decir, tengo que cambiar esto. Esto no es vida, esto no puede ser así, esto no puede seguir así. Comienza en Radio Almería. Y Radio Juventud de Almería. Podemos ir comentando las fotos si me interrumpís, ¿vale? Y por darme un poquito, porque Encarna tiene, bueno, es que ha estado y ha convivido con todo el mundo, ¿no? Total, que llega a Madrid y se convierte en una gran estrella, en una líder de transportistas, de gasolineros, de camioneros, de taxistas, y da mucha caña. Contarnos esto, porque da tanta caña que hay mucha gente, salen muchos enemigos, y vosotros habéis venido a escribir este libro para desvelarnos, y os pido por favor que lo que se pueda contar lo contéis, aunque esté en el libro, y lo que no esté, pues vosotros mismos. ¿Me oís? Sí, te escuchamos perfectamente. Vale. Ella se convierte en una auténtica líder y bueno, que organiza apoyos bastante importantes, ¿no? El de la huelga de taxistas en el 78, los problemas que tiene con las administraciones. En fin, hay gente que quiere que se marche de España. Es cierto que la familia de Franco o la esposa de Franco, la señora de Franco, doña Carmen Polo, la invita a abandonar España. Sí, correcto. Lo estás contando muy bien. Bueno, lo primero decirte que la historia de este libro es porque Pedro Pérez se jubiló de la COPE y le convencí, digo, Pedro, la historia de Encarna hay que contarla. A 26 años llevas callado, se han dicho todo tipo de falsedades, fake news, insinuaciones, mentiras, y creo que ha llegado el momento ahora que puedes de que lo saquemos a la luz. Una persona como Pedro, que lo contabas tú, 20 años al lado de Encarna Sánchez, tú que has vivido 8 años con ellos, sabes la importancia de Pedro en la figura de Encarna Sánchez. Yo luego pues me convertí en su jefe de investigación, que también en el fondo pues también le dimos esa credibilidad a la palabra de Encarna, como ella decía, y bueno, pues en el fondo creíamos que era el momento de contarlo, y Pedro incluso lo dice en el libro, en este libro que recomiendo a todos los televidentes tuyos, que merece la pena, sobre todo porque es un libro donde contamos la verdad de Encarna. Si Encarna viviera, diría, es mi biografía autorizada, seguro que lo diría, y es que es poner negro sobre blanco a todo lo que se ha dicho de mentiras. Pedro dice incluso en el libro que quizás hoy, analizando, a lo mejor no tuvo el suficiente valor de salir, o eso lo puede contar Pedro, porque Pedro ha tenido ofertas de canales de televisión con cheques súper millonarios encima de la mesa y nunca ha querido hablar, le ha sido fiel. Y bueno, yo creo que en este libro pues contamos precisamente quién es Encarna, porque como tú dices, José Luis, es muy importante para poder juzgar a las personas, saber quiénes son, porque juzgarles libremente te lleva a sesgo, mientras si conoces al personaje, como en este libro desarrollamos, pues tú puedes juzgar los excesos de Encarna, sus aciertos, sus éxitos, sus fracasos, sus relaciones, pero primeramente conozcamos al personaje. Y a lo mejor conociendo al personaje, como tú lo estás contando, pues podemos entender muchas de las reacciones de Encarna Sánchez, ¿no?
Y bueno, y creo que el libro es importante para eso, ¿no? Porque me contaban el otro día en un programa de televisión, no se lo contaba Pedro aún, que fui de muy mediático en Mediaset, que si es que ahora lo que se trataba era de blanquear a Encarna Sánchez. No, aquí no tratamos de blanquear a Encarna Sánchez, ni tampoco es un ajuste de cuentas. No es contar la realidad de Encarna Sánchez, que no la conoce el gran público y que la ha seguido fiel. Encarna, tú lo sabes, tenía 1 millón de oyentes. Eso era dificilísimo hoy en día en la radio, en la tarde, en la noche. Y decías tú que la había sido siempre, y lo cuenta Pedro en el libro, porque no le dejaron hacer la mañana. Si no, también revienta la mañana en la COPE, pero no le dejaron hacer. Mira, José Luis, una de las realidades, aprovechando lo que dice Galiacho y tu pregunta, ¿no? Por aquellos entonces, finales de los años 60, enlazando ya con el año 1970, se celebraba Doña Carmen Polo, ¿no? Presidía 2 festivales benéficos, ¿no? En los que ella presidía esos festivales, que de alguna forma pues calmaba, serenaba su conciencia cristiana católica, ¿no? Bueno, pues ahí, en uno de esos festivales, Encarna es la presentadora, con actuación de Rafael Farina, Lola Flores, Marifé Triana, los grandes de la copla y de la canción española, para recaudar fondos benéficos, ¿no? Ahí ella, su único trabajo fue hacer de presentadora. Pues llega un día en el que la llama a Palacio, doña Carmen a Encarna, y le dice: ay, hija mía, que el festival benéfico que hemos hecho, que faltan 120.000 pesetas. Y dice: bueno, señora, a mí que me cuenta, yo simplemente presentaba ese festival. Usted y toda la corte que le rodeaba para recaudar el dinero de ese festival, ustedes sabrán. Dice: no, mire, yo no, hija mía, yo no voy a tolerar un escándalo en el que yo salga salpicada. Hay que tener en cuenta, José Luis, que en aquel año 1970 la ETA ya estaba asesinando. Y eso era fuerte. El caso Matesa se había despertado, había surgido a la opinión pública. 5.000 millones de pesetas habían desaparecido e implicaba a 5 ministros de Franco. Y ella, pues todo su don de señora y de mando, le dice: te tienes que ir del país, te tienes que marchar de aquí, porque mi nombre no va a salir salpicado. Y ella, junto con el ministro Solí, que el ministro Solí ya le tenía puesto el ojo entre ceja y ceja, pues la invitaron, la obligaron a irse de España en 1970. El ministro Solís era muy poderoso en ese momento en España. Bueno, era el secretario general del movimiento, ministro secretario general del movimiento. Es decir, un ministerio, ¿no?, para lo que era el secretariado general del movimiento, y además delegado nacional de sindicatos. Es decir, era el hombre que controlaba los sindicatos verticales, transportistas, taxistas, y él no podía tolerar que una simple locutora, a través con un micrófono, pudiera ser la madrina y la que abanderara, ¿no?, las reivindicaciones de esos hombres. Me emociona mucho este encuentro con Encarna a través de vuestro dicho. Es algo que os quiero agradecer muchísimo. Hombre, yo he tenido la suerte de respirar el mismo aire, ¿no?, en los mismos estudios, en los mismos pasillos y tal, que ella, que vosotros y con vosotros. Y claro, me llega más, ¿no? Pero es muy, no sé cómo decir, muy poderoso el haber tenido una mujer como ella en los medios de comunicación, porque abrió ventanas, abrió puertas y puso muchas ideas. A mí me enseñó muchísimo. Yo aprendí con Encarna lo que luego he vertido en mi trabajo personal cuando empecé a hacer ya programación convencional. Aprendí muchísimo, aprender con ella. Nunca pude llegarle ni a la suela de los zapatos, porque como vendedora era tremebunda. Tenía un verbo hermoso, rico, fresco, directo, agresivo, positivamente hablando. Y bueno, yo he sentido por ella muchísima admiración. Y había cosas que decía: ¿qué cojones tiene esta tía? ¿Cómo se puede decir eso? Porque le daba unas hostias a los políticos. Con Franco presente. ¿Sabes, José Luis, cómo la definió Emilio Romero, del que era buena amiga del director del diario Pueblo? El gran periodista. Una noche, a la hora de presentarla y de entregarle uno de los premios de Popular de Pueblo, la definió como una máquina perfecta de hacer palabras, y todas con sentido.
Sí, señor. Sí, sí, no había palabras huecas. No, no había palabras huecas, ni redundancia, no. Era clara, directamente en Encarna, coño. Es Así que era es. eso. Bueno, Así. contarnos esos secretos. ¿Es verdad que algún desalmado en Almería, cuando iba yendo y tenía voz de niña, como niña que era prácticamente, no sé Aquí lo cuenta Pedro. quién, pero lo que hay, ¿no, Cuenta. Pedro? Tienes que fumar para que se te ponga voz de locutora. ¿Es verdad eso? Aquí lo Y tenemos, murió. José Luis. En el libro Ahí, está. ahí. Y murió de Sí. cáncer, precisamente por el pulpo también. Ese es el ciclo vital que tiene la vida, ¿no? Que la vida muchas veces te da, golpes fuertes, ¿no? Ella Sí, con 15 años, cuando empieza en Radio Almería a hacer sus pinitos, allí ella descubre el gusanillo por la radio y ve que es un arte que le emociona, ¿no? Que le llega, y un locutor veterano le dice: niña, tienes la voz muy aguda. La radio se necesita voces graves. Empieza a fumar lo antes que puedas y todo lo posible para cultivar esa voz, formar esa voz y que puedas tener una voz mucho más grave. Ella empezó a fumar de joven 2 paquetes de tabaco diario, y en aquellos tiempos era negro. Y luego, pues nada, pues en 1994, ¿no? Ya es cuando ella empieza con el cáncer agravado, aunque la enfermedad del cáncer se la descubren a finales de 1992, que le diagnostican un carcinoma de pulmón. Qué fuerte. Bueno, estaba de empezar. Contarnos un poco de esa Suecia cuando se marcha, porque ya sabemos cómo se marcha. Doña Carmen Polo de Franco le dice que tiene que abandonar el país y tiene que irse. Cuando iba, era tremendo, era un éxito diario en la comunicación, no tuvo ningún bache, ningún hoyuelo, se tuvo que ir entonces por cuestiones políticas. Es importante la salida de Encarna Sánchez de España, porque se tiene que ir precisamente a México, que era un país todavía más duro aún, un país más machista, dominado por el PRI, donde Azcárraga era el dios de Televisa, y donde Encarna tiene otra vez que volver a demostrar quién era Encarna, ¿no? Lo contamos en el libro, que inicialmente sufre precisamente porque va a hacer un programa parecido al que hace en España, de compromiso en México, lo cual es muy complicado para los mexicanos, para el poder mexicano, hacer un programa tan comprometedor como el que hacía Encarna en Televisa. Rápidamente se lo quiten y pasa a hacer los programas musicales que ella hacía aquí en España y donde triunfaba, ¿no? Sí, y ahí sí que vuelve, y ahí vuelve otra vez a romper en México, en Televisa, con su programa Aplauso, ¿no? Donde empieza a llevar a los grandes de la música, donde ella era una diosa, donde ella se movía como quería, ¿no? Hasta que otra vez tiene que volver a salir de México por problemas con sindicatos, problemas internos de su vida privada, y se tiene que ir a la República Dominicana, donde evidentemente es un paso, porque en la República Dominicana Encarna no podía triunfar, y ella como siempre quería triunfar, y a través de un amigo común que tú también conoces muy bien, que desgraciadamente ya ha fallecido, que es José María Íñigo, y estaba el Festival de la OTI, pues rápidamente es cuando dice: Encarna, yo creo que te puedes ir a Puerto Rico como lanzadera a América, ¿no? Y se va a Puerto Rico, y allí desgraciadamente sufre otro de los episodios más terribles de su vida, y es que la estafan con un negocio de azúcar, se queda pelada, pero incluso que no es que se quede sin un chavo, como dirían los mexicanos, sino es que incluso la amenazan de muerte, ¿no? Con lo cual tiene que volver a salir, y entonces se tiene que ir a Los Ángeles, pero claro, no podía volver a España porque estaba Franco vivo. Entonces en Los Ángeles es cuando contabas tú que se casan, pero se casan simplemente por conveniencia de tener residencia, precisamente, pero con una persona que también le vuelve a estafar, como contamos en el libro, y Pedro lo sabe perfectamente, que era un jugador de casino, y eso dura solo 6 meses a pesar de lo que se ha dicho. Y entonces, pero Los Ángeles, claro, no podía triunfar por el idioma. Y entonces le dice Olga Guillot, la gran cantante cubana, dice: pues vete para Miami, que te arropamos la colonia cubana, etcétera. Y ahí es donde muere Franco y decide volver a España. O sea, que ese periplo de 7 años por América también es un periplo muy duro, de una mujer sola, porque lo cuenta Pedro, se va a América solo con 2 personas. Claro, sola, con una maleta, y se lleva de España, de Radio España, 2 colaboradores que en la etapa mexicana,
Luego, cuando ella ya da el salto a la República Dominicana, va sola, ella con una maleta, es decir, era su equipaje, ¿no? Recorriendo esos países de Latinoamérica. Es tremendo, ¿no? Es decir, es una aventura tremenda. Tiene que empezar su carrera profesional, ya no sé si 2, 3 o cuántas ocasiones, ¿no? Pero hay que tener que empezar de cero. Una niña proscrita. Yo creo que el libro es un auténtico tráiler, Encarna en carne viva, que es aquí el libro que tenemos, que lo vamos a enseñar, pues, recomendarlo para las Navidades. El título es tremendo, es un auténtico tráiler, una vida dramática en el fondo, una vida que la realidad supera con creces la ficción. Sí, es un drama, sí, es un drama. Que le marcó, o sea, es siempre una vida a defenderse, una vida a demostrar. Contracorriente totalmente. Y eso le marca. Entonces, ese carácter, esa fortaleza, es que no lo podría resistir otra mujer que no fuera Encarna Sánchez. Por eso, lo que decía Pedro y lo que yo también he contestado cuando me han hecho muchas entrevistas a raíz del libro, ¿cómo definirías a Encarna? Yo definiría irrepetible. Es que no se va a volver a dar en los medios de comunicación. O sea, no, hay un dato, José Luis. Hay un dato, José Luis, fíjate. Encarna hace en estos momentos 26 años que ha fallecido. Todavía no ha habido ni un hombre ni una mujer que haya sido capaz de ocupar ese espacio en la radio, ni por la tarde ni por la noche. Y eso, como buen profesional que eres, tú lo sabes, José Luis. Es que no se ha repetido ese fenómeno. Dice que no se ha repetido. Ojo, que ella cuando ficha por COPE en el 83 y empieza a hacer la tarde un año después, en el 84, lo tenía muy claro. Es decir, yo me acuerdo que ella me llama desde Marbella y dice, mira, Pedro, yo estoy escuchando la radio por la tarde y está todo muy pasteloso, ¿no? Está todo muy dulce. Están dando todos los programas té con pastas, que es el consultorio médico, que si utiliza usted tal crema. Dice, ¿sabes lo que vamos a hacer nosotros? Vamos a dar tragos de tequila. Fíjate, José Luis, si lo tenía claro. El proyecto vamos a dar tragos de tequila, es decir, aguardiente. Sí. Y patadas donde hubiera que darlas si era necesario y la merecía el destinatario. Mira, yo que he trabajado con ella, mi periodismo es un periodismo bastante comprometedor, el periodismo de investigación es muy complicado, ¿no? Y yo no he trabajado con más libertad, y se lo he dicho a Pedro y lo cuento alto y claro, más que con Encarna Sánchez. Es que los ovarios que tenía esta mujer no los tenía nadie, es que paraba cualquiera. Es cuando sacamos el caso de los fondos reservados, las cloacas del Ministerio del Interior, había que tener los bemoles que tuvo Encarna Sánchez para enfrentarse no solamente a todo el Ministerio del Interior, sino a la cúpula también de la COPE de entonces, como se enfrentó. Que no le paraba a nadie. Es que yo me acuerdo ese día que están los papeles y hay todos clavados diciéndole que no hiciera el programa y dije, al estudio, y ahí nos metimos. ¿Qué periodista hoy en día hace eso? Irrepetible. Es irrepetible, es que eso le marcó un antes y un después. Y es cuando ella se santificó como palabra de Encarna. Claro. Y entonces a partir de entonces no le conocía a nadie, es su palabra. No hace falta firmar ningún documento, es mi palabra de Encarna. Ya está. Palabra de Encarna. La gente eso lo sabía. Este carácter, esta forma de hacer, de entender la vida, esa lucha permanente, ese carácter, y pido perdón también a la audiencia, esa mala leche en un momento dado, que sin ella no se puede sobrevivir. Ella no hubiera llegado a recuperarse nunca si no hubiera tenido ese carácter duro, difícil. Y entonces pregunto, eso se va desarrollando. Aunque haya una parte genética, esta mujer es tan fuerte, beligerante, luchadora, no sé qué calificativo, qué adjetivo podría definirla, es que necesita muchos. Muy beligerante, muy luchadora, muy peleona. Muy brava. Muy brava, más narices que nadie, evidentemente, ahí lo ha ido demostrando. Quiero decir, esta mujer tiene ese carácter porque se forma, sí, la forma la vida. Es que hay gente que desarrolla digamos, una segunda personalidad. Seguramente su ADN era algo más pasivo, menos activo, menos rebelde. Ella era muy rebelde. Esa rebeldía nace contra la injusticia. Esta mujer va sufriendo injusticias permanentemente. Lo contáis en el libro. Paso que da, paso, no digo fallido, pero paso que si pueden le pisan el pie. Cuando mejor le va, la echan de España. Va a buscarse el pan, las habichuelas con su trabajo y su saber hacer, y lo contáis en el libro. Estáis resumiendo un poquito, ¿no?
Entonces pregunto, ¿cuánto había en ese carácter, cuánto había de ADN? Vosotros lo habéis conocido muy bien. ¿Y cuánto de experiencia? Y esa experiencia convertida en el aguijón que le crece. Eso Pedro lo... Mira, José Luis, el ADN de ella era de una familia modesta, ¿no? De una familia muy modesta, ¿no? De carboneras de Almería, ¿no? Su padre era republicano, fiel a la República, su madre ama de casa, y esa niña, al morir el padre, esa familia empieza a pasar necesidades y a ver lo que es la vida de frente, ¿no? Ella cuando ingresa en ese orfanato con 8 años, donde sufre abusos, malos tratos, la vida le golpea de una forma directa. Y eso es lo que yo creo que le hace olvidarse un poco de su ADN familiar, ¿no? Y ponerse una coraza para enfrentarse al mundo. Tener que reinventarse cada 3x2, con su venida a Madrid, con su salida de España, con llegar a México, con irse de México, con volver otra vez a España, a reinventar la radio en Barcelona, por fichar por COPE. Tú fíjate, voy a contar una cosa. Mira, espera un momentín, Pedro. Simplemente, si me vas a permitir, José Luis, me voy a despedir de tu audiencia. Me despido de ti, porque me tengo que marchar precisamente a una televisión que también estamos mucho y simplemente ya me habíais avisado. Te doy las gracias, de verdad. Sé, y en el momento que me dijo Pedro que era un programa contigo, yo cambié toda la agenda precisamente por estar contigo, porque no lo dudé, porque te mereces el reconocimiento. Yo con los grandes de la radio como lo eres tú, con los que he crecido también, porque yo también he crecido contigo, escuchándote los 40 principales, escuchándote luego en la COPE. Entonces, a los profesionales que habéis marcado, porque habéis marcado, igual que Encarna Sánchez, nuestra juventud, nos habéis marcado en la carrera de la profesión periodística. Yo te cito en la universidad, yo soy profesor de radio, como habéis puesto, en la Rey Juan Carlos, y uno de los grandes a los que cito a los alumnos eres tú. Te conozcan o no, pero yo al menos te cito. Muchas gracias. Me han dicho que aparezco en algún libro de formación en la Facultad de Ciencias. Por eso entonces simplemente era darte las gracias y que personajes así como lo fue Encarna, pues merecéis la pena. Y también, ya por último, para todos tus televidentes, recomendarles el libro de Encarna. No es porque lo hayamos escrito Pedro y yo, sino porque Carne Viva. Encarna en carne viva, lo voy a mostrar antes de irme. Se lo recomiendo porque es un gran libro, es un tráiler, es una novela, porque la vida de Encarna es novela pura. Es novela pura. De hecho, ya tenemos ofertas de varias productoras para hacer la TV-movie sobre Encarna Sánchez sobre la mesa, porque es trepidante. He oído hablar de una serie aquí, ya en ese año 22. Que sí, no, para el próximo. No hay prevista ninguna, porque sería con nosotros, porque evidentemente lo que se ha contado hasta ahora de Encarna es mentira. Entonces, si hay que hacer una serie, habrá que decirla de verdad, no con ficción. Y es que aparte la vida de Encarna es superior a la ficción. Y bueno, que lo recomiendo porque de verdad no se trata de blanquear la figura de Encarna Sánchez, se trata de contar la verdad sobre Encarna Sánchez, y creo que gracias a fundamentalmente que es la persona, porque yo he sido 5 años, pero Pedro ha estado 20 años, y creo que pues eso ya era hora de que personas tan próximas como era sido Pedro a Encarna Sánchez se contaran anécdotas que ni tú ni yo conocíamos, porque yo te voy a contar una anécdota y con esto me despido. Yo tengo escrito muchos libros, ya lo sabes tú, José Luis, y con este libro, se lo decía a Pedro, me ocurrió una cosa. Estábamos y bajamos a comer y decía, venga, vamos a subir arriba. Yo tenía ganas de volverme a sentarme a escribir. O sea, me apasionaba tanto el personaje que solo quería comer rápido para volverme a subir otra vez a escribir el libro. Nunca me ha pasado eso en toda mi historia de escribir libros. O sea, la pasión por este personaje y por saber más anécdotas y por Carmen. O sea, que nada, agradezco todo y un fuerte abrazo. Muchas gracias, Juan Luis Galeacha. De verdad, el tiempo que nos has dedicado es muy valioso, yo lo valoro muchísimo, porque sé que estáis muy solicitados, habéis podido atender simultáneamente esta entrevista conmigo y infinitamente os lo agradezco. Y ahora entiendo que te estén esperando en una televisión, así que... Gracias. Me quedo aquí para lo que necesites, José Luis. Gracias, Juan Luis. Pedro, estabas contándonos, ¿dónde estábamos? ¿En qué punto? Estamos un poco de dónde venía Encarna. Sí, el origen. Nos originamos en la conversación esta última. Mira, José Luis, para sintetizar, Encarna venía de la mina.
Es decir, Encarna venía de la nada. Es decir, un padre fusilado por ser fiel a la República, una madre que se tiene que poner a servir y a trabajar, a limpiar escaleras, cocinar para señoritos, es decir, 4 hermanos más, ella con 8 años que sufre los abusos, ella con 15 años que se tiene que espabilar a la vida, que 3 años antes ella se anuncia como cantante ya siendo una niña de Encarnita de Almería, porque le gustaba el flamenco, porque le gustaba la copla española. Es decir, de ahí nace, de ahí viene esa fortaleza, esa coraza que ella se pone, ¿no?, para protegerse ante el mundo y ante la maldad. Es decir, el ADN, pues el ADN era de una buena familia, es de una buena familia que, bueno, que tuvo la desgracia de finalizada la guerra, pues que pierde el padre de familia y que le rompen toda la vida posterior. Sí. Y toda la vida, todo lo que es el futuro. No es que no haya sido niña, es que ha sido luchadora permanentemente, no ha sido una mujer convencional, ¿no? Y luego su trabajo siempre ha defendido, yo creo que ha habido una empatía en su ejercicio informativo, periodístico, ¿no?, radiofónico. Defiende y apoya a ese público, al más ignorado. Y lo hace a través de los micrófonos cada día, cada minuto, cada tarde. Su radio, entonces, bueno, era, podemos decir, hoy se llamaría de servicio público, ¿no? Pero con esa rebeldía. Una radio solidaria, José Luis. Solidaria, una radio sí. solidaria por completo. Es decir, yo es que he vivido tantas anécdotas con ella. Por ejemplo, yo me acuerdo una tarde, estaba haciendo ya el programa en la tarde. La acompaño fuera al terminar el programa. Ella tenía ya su coche, su chofer esperando para llevarla a su casa de La Moraleja, y sí, una señora, una mujer oyente, viene: Encarna, por favor, que el Insalum me lleva ya 4 meses mareando para una silla de ruedas, ¿no?, que necesita mi hijo, porque ha tenido un accidente de tráfico y el Insalum me está mandando de un sitio a otro, me están mareando. Ella siempre, quizás, por eso de venir de una familia que pasó necesidades, siempre le gustaba llevar mucho dinero en el bolso. Ella siempre llevaba mucho dinero. Y va y le pregunta, dice: ¿cuánto vale esa silla de ruedas, señora? Dice: vale 70.000 pesetas. Pues Encarna sacó 70.000 pesetas de su bolso, se lo entregó a esta mujer, y esta mujer era, bueno, no le besó los zapatos, le besó la mano, le dio un abrazo. Dice: ¿no sabe usted lo feliz que me ha hecho hoy? Y esto no lo voy a olvidar en mi vida. Me dijo: no, señora, no se preocupe, estamos para ayudar a todo el que lo necesita. Encarna era así. Y a mí lo que me duele muchas veces, estas cosas no se cuentan ni se dicen. Siempre nos quedamos, ¿no?, en que si era una mala persona, que si se metía con los compañeros. José Luis, te voy a decir una cosa. Tú, además, que has trabajado en COPE y has compartido algunos años con ella. Ella siempre tenía una máxima: yo utilizaré el micrófono que tengo para defenderme. Nunca me meteré con nadie que no se meta conmigo, ¿no? Sí. Es que Encarna se ha metido con el Gran Wyoming. Pues claro, pues el Gran Wyoming en Telemadrid estaba haciendo mofa de Encarna. Pues claro, prepárate, Wyoming, que al día siguiente te iba a caer, pues bueno, la gorda te iba a caer. Es así. Es que ya eres así. Sí, era dura. Y además acertaba cuando sacaba la espada, ¿no? Sí. Y luego en las entrevistas siempre trataba con, digamos, con el mismo tono. Yo recuerdo, me fijaba en esto, pues yo tenía que aprender. No es que tenía que aprender, es que de modo innato aprende uno, ¿no? No se va como un secante por la vida. He tenido esa suerte. Y yo veía, que luego me ha servido, yo veía cómo trataba con la misma habilidad a un artista, a un Bertino Osborne, por ejemplo, recuerdo aquella y otras entrevistas, que lo podía hacer con un Manuel Fraga Iribarne. Es decir, era igual, su verbo era el mismo. Ella trataba con respeto, con dignidad, dándole a cada uno su lugar, su sitio. Por ejemplo, yo me acuerdo ahora una entrevista, para lo que tú veas, ¿no?, que ahora estamos bebiendo continuamente las primicias por llegar a ser los primeros, pues mira que yo soy antes que tú en dar una noticia. Yo me acuerdo, por ejemplo, Julio Iglesias, que venía a España a presentar su disco,
Esto era a principios de los 90. Ella, pues bueno, ya estaba haciendo su directamente Encarna, y viene el de la casa, Sony, y dice: Encarna, no te cabres, que es que Luis del Olmo lo va a tener a Julio por la mañana. Y ella le dice: no, me voy a cabrear porque Julio esté con Luis del Olmo. Y dice: no, dice, no te equivoques, dice, a mí me da igual entrevistarle esta tarde o entrevistarlo al día siguiente. Y dice: ¿sabes por qué? Porque la entrevista que le voy a hacer yo a Julio Iglesias no se la va a hacer Luis del Olmo. Fíjate, donde ella tenía metida la radio, José Luis. Es decir, sí, en el alma. Claro, ella la tenía. Dice: la entrevista que yo le voy a hacer a Julio Iglesias va a ser de quitarse los calzoncillos. Y eso, sí, mucho que no ampare, ¿no? Y siga Luis del Olmo, no lo hace Luis del Olmo, porque lo que hago yo no lo hace Luis del Olmo. Así lo tenía de claro. Sí. Dentro de su línea enérgica, de vigorosa, digamos, de línea crítica, a veces dura. Sí, ¿no? Ojo, en el libro lo decimos, José Luis, y aquí lo muestro para que la gente lo vea, sí, ¿no? Que Encarna era una santa, también cometió sus errores. Y dentro de su dialéctica verbal en el micrófono también tuvo sus excesos. Yo cuando terminaba el programa no le podía decir nada porque, bueno, era imposible hablar con ella porque ella todavía estaba caliente, ¿no?, de haber hecho el programa. Pero, por ejemplo, después, a las 2 o 3 horas, le llamaba a casa: Encarna, ¿qué tal? ¿Cómo va? Bien, mira, tenemos este invitado para mañana. Oye, por cierto, Encarna, esta tarde te has pasado un poco con Concha García Campoy. Y ella decía: ¿tú crees? Digo: sí, yo creo que sí, que te has pasado un poco. Podrías haber dicho esas cosas, pero de otra forma, de otra manera, no con esa vehemencia, ¿no?, que le has dicho. Hombre, pues mirándolo así, quizá lleva razón, ¿no? Pero mira, ¿qué le iba a hacer? Si ya lo he dicho. Si es que ya lo he dicho, ¿sabes? Luego ella recapacitaba, ¿no?, en ese sentido. Pero era muy vehemente. Era un ser humano imperfecto, evidentemente, como todo el mundo, y no siempre acertamos. Nadie es infalible, solo Dios. Quiero decir, que es que seres humanos que podamos encontrar, pues bueno, es muy complicado. La verdad es que yo creo que no sé si hay cosas que quieras tú desvelar del libro, yo no me atrevo. Bueno, algunas cosas he mencionado, pero bueno, es darle lectura al libro. Pero pregunta, sí, lo que deseo... Pregunta lo que quieras, mira, José Luis. Es que hay mucha leyenda negra. No, sí, pero te voy a hacer una cosa, José Luis. En este libro, cuando Galiacho y yo llegamos al acuerdo de escribirlo, es un libro hecho desde la confianza entre los dos, porque si no este libro no se hubiera podido hacer. Lo hemos hecho bajo 2 prismas. Uno, desde el corazón, porque a Encarna Sánchez la hemos querido los dos, cada uno más y cada uno menos, cada uno en su circunstancia y en sus años, y desde luego desde nuestra verdad, es decir, la verdad de yo, casi 20 años como productor de ella, conviviendo con ella, y Juan Luis Galiacho, 5 años como su jefe de investigación. Y te voy a decir una cosa, no hubiera sido posible hacer este libro si no hubiéramos tenido esa empatía entre los dos, porque ha habido cosas duras en las que nos hemos planteado, ¿lo contamos? ¿No lo contamos? Y hemos decidido que no podíamos hacer un libro en estos momentos actuales mojigato, es decir, teníamos que hablar de todo. Y tú en el libro verás que hablamos de su etapa profesional, de sus cosas, hablamos de sus relaciones personales, pero yo creo que no caemos en la obscenidad. O sea, creo que lo hacemos con una altura, ¿no?, con una elegancia, que es lo que Encarna se merece. Encarna viva, el título es tremendo. Se vea claro. Bueno, sí, la verdad es que se ha dicho mucho, bueno y malo. Aquí creo que lo que se dice, yo lo que he visto, al menos me parece que es cierto, porque todo, como decíamos al principio, en todo lo que yo he estado cerca de vosotros es exacto. Es decir, os he visto la convivencia, la vida, el trabajo que se ha hecho y que se ha desarrollado en COPE. No te he preguntado, aunque ahí vendrá todo, yo espero que esta sea la biografía real, la auténtica. Se pueden omitir cosas, pero no mentir, y en eso tenéis todo mi aplauso. Y bueno, sí, y porque hay cosas que pueden no ser necesarias, como tú decías,
obscenidades ninguna. ¿Para qué? No sirven, no construyen, tampoco destruyen. De hecho, ya están autodestruidas. Entonces, lo que sí me gustaría es perfilar un poco esa vida más no privada. La vida privada es vida privada. Pero esa vida más de color rosa, por decirlo así, ¿no? Que nace quizá a través de esa tertulia, porque ella aporta la tertulia del corazón, la charla del corazón, la mesa camilla, con una serie de compañeras, amigas, pero que todas tenían dos dedos de frente, con su personalidad, su línea y sus criterios, y ella las hace converger en una mesa camilla donde se habla de cosas. Y a partir de ahí, pues luego ya empiezan las especulaciones, el famoseo, que si unas, que si otras. Yo no voy a entrar en eso. Si tú quieres contar algo lo cuentas, si no, nos remitimos al libro y punto pelota, porque por lo que veo, por lo que he podido comprobar, repito la expresión, pueden omitirse cosas, pero no se emiten mentiras ni historias raras. El tema económico quedó zanjado en la familia de Encarna, porque yo tengo entendido, y he leído en tu libro, claro, tengo entendido, esto lo he leído en el libro, que desde los años 70, desde 1970, ella tuvo ya hecha decidió ¿cómo se dice esto? Su acta notarial, sus poderes transferidos. Sí, sí, sí. Bueno, ella hizo su testamento. Testamento, gracias. En 1970, precisamente cuando ella se marcha a México, a la Televisa de México, ¿no? Entonces ella Sí. va al notario y como su madre, que tengo que decir que era la persona, la mujer a la que más ha querido y más amado en este mundo, ¿no? Ella le hace un testamento en favor de su madre. Y el notario es el que le dice, ponga usted a otra persona por si a usted, por esos países de Dios, le pasa algo, que por lo menos pueda haber otra persona que pueda heredar. Porque ella en aquellos momentos vivía en su casa de la colonia de Virasierra. Entonces puso a una persona que era amiga suya como heredera vulgar, después de heredera universal su madre, que era Pilar Cebrián, que era una artista de teatro, conocida con el nombre artístico de Clara Suñé, que al fallecer ella, el 5 de abril de 1996, se convierte en su heredera. Es decir, eso está ahí. ¿Qué es lo que pasa, José Luis? ¿No quiso cambiar el testamento? Pues es que yo creo que ella en su interior pensó, yo hice un testamento para mi madre está fallecida porque ha muerto antes que yo, ese testamento ya no tiene ninguna validez, pero no sabía, o no se acordó, o no quiso hacerlo, es decir, así de fácil. Yo, no obstante, soy de la teoría de que como ella era brava y tenía esa gallardía hasta el final, y hasta 5 días antes estaba con la teoría de la negación de que no se iba a morir, de que se iba a recuperar del cáncer. Ella me llamaba a mí Pedruski y me decía, Pedruski, no te preocupes, si yo me voy a recuperar del cáncer, voy a vencer y voy a volver a la radio, hasta 5 días antes. Y yo creo que ya no le dio tiempo, y ya cuando llegó ese momento de los días finales, yo creo que ya a esas alturas, ahí ya no se acordó, o ya le daba igual, es decir, le importaba todo un pimiento. Y de sus amores y amoríos, ¿qué destacarías tú y que sea reseñable? Bueno, yo ahí lo contamos en el libro, José Luis. Tengo que decir que desde... hay mucha gente que ha dicho que Encarna era una persona infeliz. No, no fue infeliz. Ella vivió su vida como quiso, como pudo y como se la ordenó. Yo creo que el estrechar una relación de amistad con Isabel Pantoja, yo creo que tuvo ahí 3 años, de 1990 a 1993, en que ella, en esa relación amistosa, fue muy feliz. Es más, yo te voy a confesar ahora una cosa que te tengo que decir. Encarna, a mí un día en la radio, en su despacho, me dijo, dice, mira que tengo el cáncer, Isabel Pantoja me está acompañando a París, a la clínica Jarma, a darme el tratamiento, ¿no?, de quimioterapia que tengo que darme. Dice, se desvive por mí. Dice, es que yo esto es impagable, no se lo podré pagar nunca. Entonces te quiero decir que yo creo que esos 3 años ella fue muy feliz. Luego ya cuando el cáncer empezó a hacer hincapié, cuando el cáncer ya empezó a machacarla,
yo creo que ahí ya la rebeldía interior le brotó y le salió diciendo, ¿por qué esto a mí, no? Es decir, yo, que soy una persona solidaria, yo que procuro hacer justicia, yo que procuro ser una persona justa, yo que colaboro con entidades religiosas como Sor Ángela de la Cruz, de la cual era muy devota y que Encarna dejó grandes sobres, grandes cantidades en la Casa Madre de Sevilla, pensando y teniendo la fe cristiana de que ella se iba a recuperar de ese cáncer. Bien. Muy bien, te lo agradezco muchísimo. Sí habrá habido ya, bueno, alguna persona, siempre se dijo, que se aprovechó del patrimonio de ella por su bondad, precisamente, por su entrega y por su seriedad en las relaciones personales que ha mantenido. Si ha sido feliz, si quería a alguien, quería profundamente, porque si hacía algo, lo hacía con todo el rigor, toda la seriedad y toda la profundidad. Tal y como se ha podido, claro, comportar profesionalmente, sí. José Luis, te voy a decir una cosa. Mira, por ejemplo, ha habido sobre todo un canal de televisión, ¿no?, que ha machacado mucho a Encarna, diciendo que Isabel Pantoja se aprovechó mucho de Encarna. Bueno, vamos a ver. De Encarna no se aprovechaba nadie. Tenía tal personalidad, tenía tal empaque, ¿no?, como profesional y en lo personal, que no se aprovechaba nadie. Es decir, si Encarna quería regalar algo a una amiga, a una persona, pues lo hacía porque le daba la gana, porque quería ver a la gente que le rodeaba feliz. ¿Y qué hay que criticar de eso? Es decir, eran dos personas, eran dos mujeres libres, podían hacer lo que les diera la gana, entrar, salir, divertirse, reírse, ir juntas donde quisiera. ¿Qué problema hay? Es decir, es que no lo entiendo, porque es que se ha aprovechado. ¿Pero por qué se ha aprovechado? De Encarna no se aprovechaba nadie. Yo he visto coger a un señor de comercial de una empresa, de la pechera, y sacarlo fuera de su despacho y decirle, cuando me pagues la publicidad que me debes, vienes que yo te haré más publicidad, mientras no vuelvas. Sí. No se aprovechaba nada. Te creo. Es que es así. Sí. Esa es la pura verdad. Y es lo que tratamos de contar en este libro, ¿no? Esa verdad. Sí. Encarna en carne viva, subtítulo La pura verdad. Y suscribís los dos autores, Juan Luis Galiacho y Pedro Pérez. Gracias, compañero, gracias, amigo. Un abrazo para Juan Luis, que está atendiendo en estos momentos otro medio de comunicación. Está atendiendo, ahí lo tiene. Oye, os espero en una serie, en una serie televisiva, contando todo esto y mucho más, porque seguro que ha quedado algo en el tintero. Te lo digo sinceramente, José Luis. Nosotros, tanto Juan Luis, que me lo ha dicho encaradamente, que te diera las gracias, yo también te lo agradezco. Sé de lo gran profesional que eres, sé de lo que has hecho en la radio y ahora mismo con tus televidentes. Te lo agradecemos de verdad, pero sobre todo, este libro no es para blanquear el nombre de Encarna. No, este no es un ajuste de cuentas. Este es un libro que sale y que brota del corazón. Este es un libro que contamos desde las entrañas de la verdad. Y ahí lo tienes, amigo. Muy bien. Fuerte abrazo. Gracias, amigo. Cuídate. Gracias, Pedro. Hasta siempre. Nos vemos. Hasta siempre, José Luis. Hasta luego. Adiós.